Buenas tardes a todos. Bueno, aquí tengo una presentación creo un poco diferente a las que han tenido los panelistas anteriores, pero espero que les agrade, pero sí es de mucho contexto todo lo que han dicho, espero. Adelante, por favor. Entonces, yo quiero hacerle primero una pregunta aquí a todo el auditorio. Entonces la pregunta es la siguiente: imagínense que vamos a meter, de hecho, si quieres adelantar una más, vamos a meter en esas máquinas del tiempo que yo puse ahí varias, a estos 4 ingenieros, ¿sí? Y vamos a mandar 50 años adelante. Y la pregunta que le tengo al auditorio es: ¿cuáles de esos 4 ingenieros ustedes creen que van a conseguir trabajo? De sistemas. A ver, ¿quién dice? De sistemas, dicen aquí. Por allá en esta parte, ¿alguien se anima? ¿El civil? Bueno, ¿quién dijo el civil? ¿Por qué el civil? Dice que porque se necesita. Yo les voy a dar una respuesta diferente. La respuesta correcta, adelántate por favor. Si es el civil, definitivamente sí es el civil, pero tiene una respuesta muy diferente. Este no es un cuento mío, es un cuento de mi asesor en Estados Unidos, que hace, después adelantarte, que hace esta introducción para el tema de innovación, que es un poco donde yo quiero llevarlos a ustedes en la presentación. Entonces, sí es el civil, pero por una sola razón, porque si miramos 50 años atrás, no ha pasado absolutamente nada de civil. Entonces, pues ese te trae trabajo. En cambio, en el sistemas eléctrico, mecánico, estaría en graves problemas 50 años atrás. No me imagino 50 años adelante. Entonces, ¿puedes adelantar, por favor? Entonces, pues esa es la respuesta. Entonces, la respuesta es un poco oye, nos falta innovar, necesitamos que innovar. O sea, la pregunta un poco es, todos estos daños, todos estos problemas, nos toca hacer algo de innovación. Entonces yo les traigo un par de temas de innovación aplicado a un tema de puentes que yo creo que aquí estamos atrasados en incorporarlo, pero que es un gran reto para los ingenieros y para el país. Entonces, adelante, por favor. Entonces, el tema es ABC. La presentación era, el ABC viene de las siglas en inglés de Accelerated Bridge Construction. Pero yo le tengo otra definición, por favor adelante, está súper animada. Esto me ayuda a los estudiantes, entonces les fascina animar las presentaciones. A mí no me gusta, pero pues yo aquí van a ver todos los que me ayudan al final en la presentación. Yo les tengo otra definición del ABC, es Accelerated Bridge Construction. Si la volvemos o la colombianizamos o la volvemos español, sería algo así como, si quieres darle, la 3B, bueno, bonito y barato. Eso es lo que yo quisiera, o lo que quisieran, digamos, muchas personas. Entonces ahí está, digamos, el tema de esto. ¿Cómo logramos? Es todo un reto. Hay muchos retos en este tema, pero un poco la idea de puentes es que lo que queremos es minimizar los tiempos, hacer las estructuras muchísimo más eficientes, con mejores materiales y resistentes, ¿sí? Entonces ahí les voy a abordar todos esos temas, voy a tratar de entusiasmarlos a ustedes en esta presentación adelante. Entonces, un poco el tema de la construcción acelerada de puentes se basa en prefabricación, y en prefabricación lo clave son las uniones. Ahí está la clave. Entonces ustedes ven las diferentes uniones, y yo voy a tratar aquí, voy a colombianizar esta unión de acá. Esta unión de los ductos que ustedes ven, y esa unión sirve para conectar vigas con columnas, y también sirve para conectar en la cimentación. Y esos puentes se hacen supremamente rápido, muy rápido. Y los materiales, como se hacen en obra, se hacen en fábrica, pues yo garantizo la calidad de los materiales allá y no en el sitio. En el sitio el problema es cómo lo hago. Adelante. Entonces, uno de los problemas son los ductos y cómo los conecto. Entonces aquí les pongo las 10 variables que tenemos y los diferentes estudios que se han hecho de cómo conectar esos ductos, y es algo muy sencillo, es dejan las barras embebidas en las columnas y simplemente lo meten dentro de los ductos. Pero hay que tener una serie de cuidados, por ejemplo, la ubicación del ducto, qué tanto lo voy a embeber, material del ducto, el tipo de grout, bueno, en fin, ahí están todas las variables, la excentricidad, el recubrimiento, todo eso está un poco normalizado. Adelante. Y entonces, una de las cosas que yo me voy a enfocar es en la elaboración de movimiento, porque es crítica para ver la profundidad de los elementos, tanto de la zapata como de la viga cabezal. Adelante. Entonces, si uno mira las normativas que hay al respecto, y aquí veo, por ejemplo, el número de barras versus la longitud de desarrollo de las diferentes normativas internacionales, lo que veo es una dispersión. O sea, no se están poniendo de acuerdo. Adelante. Entonces, una dispersión grandísima. Ahora, si miro las investigaciones, adelante, eso es para barras individuales, importantísimo, ¿no?
Adelante. Si miro, las investigaciones también están igual de dispersas, de hecho están basadas en las normativas, es la fuente de las normativas. Entonces también igual de dispersas. Adelante. Entonces, si miramos el tema colombiano, adelante, si yo miro un puente en Estados Unidos, típicamente manejaría este tipo de cuantías. Hablo de barras número 14. Cuando yo empecé a estudiar los puentes y hice mi doctorado en Estados Unidos y venía del tema de edificios, pues yo no estaba acostumbrado con las barras grandes. Entonces, cuando todo esto son barras grandes, pasamientos chiquitos, la jaula de ese el pajarito a ver si se sale, así lo hacen en California. Entonces, son barras muy grandes. Y la idea, adelante, es que esto no interfiera con los ductos. Ahora, si vamos a países como Colombia, Perú y Ecuador, los retos que consigan número 14, ¿sí? No es fácil. Incluso número 10 es difícil. Nosotros acabamos de hacer un tema de investigación y no es fácil. Entonces, si yo quisiera hacer con número 10, por ejemplo en Colombia, pues tendría el problema con la distancia de los ductos. ¿Sí? Adelante. Ahí se vuelve que eso puede tener problemas. Y además, entre más barras tenga, más difícil en la construcción insertarlas. ¿Sí? Adelante. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos es volver barras en paquetes y ver cómo funciona en ductos. ¿Sí? Y barras de paquetes de número 8, por ejemplo, una 3 número 8 perfectamente reemplazan estas barras sin ningún problema. Y eso fue eso lo hicimos con una tesis de un estudiante de maestría que ya se los presento. Adelante. Entonces, adelante, por favor. Está ahí con la presentación. ¿Cómo se comportan las barras de paquetes? ¿Cierto? Entonces la pregunta es esa. Eso no existía en la literatura, no existía. Bueno, adelante. Y para completar, entonces, cada una de las normativas le decía a uno, para cuando es adherencia, ¿cierto? El problema es el tema del perímetro. Y el perímetro, entonces cada uno le dice, no, mire, los europeos, barra equivalente, los americanos tienen ahí una controversia si es perímetro como una cuerda o perímetro de contacto. Adelante. Entonces, ese es el resumen. Ni idea con ese problema. Adelante. Entonces, decidimos hacer esa conexión aquí en Colombia porque vemos que es una solución práctica para resolver ese problema y empezar a pensar en este tipo de conexiones. Adelante. Entonces, estos son como los objetivos, no voy a ir así, pero voy a mostrarles simplemente que hicimos un tema de diseñar un puente aquí en Colombia, mirar cómo hacíamos esta conexión y hicimos 18 ensayos en el laboratorio para ver cómo funciona. Y lo hicimos primero estático, después dinámico, vamos a ver la parte cíclica que es el reto que tenemos. Ese es el puente, algo muy sencillo, un puente en urbano, rural, 2 luces, unos anchos variables, las secciones tienen que ser octagonales para poderlas prefabricar mejor. Y bueno, hay unos valores de diseño de cargas, de índice de carga axial adelante. Y esto es más o menos pues el resumen. Entonces el resumen es, vamos a pensar que vamos a ver el problema de los dados, qué pasa, la variable de estudio es la longitud de desarrollo, ductos van a ser de 4 pulgadas, ahí está la distancia mínima, es un diámetro de ducto, bueno, ahí están todas las especificaciones y cargado 200, todo esto lo conseguimos aquí en Colombia, esto lo hicimos aquí, ¿cierto? Dejar las entradas y entonces ahí tratamos de manejar eso, hay unas barras intermedias número 4 que se deben poner aquí para ayudarle al tema de confinamiento y carga axial, de confinamiento. Entonces estas fueron las variables, entonces dijimos, bueno, por de referencia, como ya han estudiado barras individuales, vamos a hacer una nosotros acá, para saber esto cómo funciona. Y después vamos a hacer paquetes de 2, paquetes de 3, vamos a hacer paquetes con número 8, fue como el de referencia, y después cambiamos a número 7 y número 6, puede ser un alternativo. Y después lo que hicimos fue que para todas estas, lo que hicimos es, típicamente se maneja la longitud de embebimiento sobre el diámetro de barra, eso da un factor, y entonces manejamos diferentes factores de 2, de 3, para ver esto cómo se comportaba. Adelante. El ensayo fue algo muy sencillo, eran 2 bloques de concreto que tenían las barras con conducto y les poníamos unos gatos adelante para que estos bloques se separaran y entonces así veíamos pues cuánto era la resistencia de estas conexiones. Era algo muy sencillo. Adelante. Todo estático. Dale, adelante. Esta es la foto en el laboratorio de los bloques. Ahí están los gatos, son gatos de 100 toneladas cada uno y hicimos las pruebas y entonces llegamos adelante. No tan rápido. Gracias. Ahí, entonces el primer modo de falla encontramos este. Entonces fallaba este pedazo, aquí, pasa. Entonces, esto es una manera de falla, eso es cuando la longitud de embebimiento no es tan importante. Adelante.
Si yo le pongo más longitud de movimiento, va a llegar al modo 2, en el cual ya hay una interacción del concreto, el grout, la barra, inclusive el ducto. El ducto le sirve para confinar la barra. Y esa es la gran diferencia que hay entre el concreto reforzado y cuando lo tengo en el ducto. Es mucho mejor. Adelante. Y finalmente, es una forma parecida de falla, el coro es un poco más grande e incluso puedo llegar a romper las barras. O sea, falla el acero, ¿cierto? Entonces, y ahí ven ustedes la foto. Entonces llegamos a una gráfica de estas que resume un poco el tema. Entonces, para hacérselos fácil, este es el esfuerzo del acero máximo, este es el esfuerzo del grout. Los dos materiales que están participando usualmente va elevado a la 0.5 porque así está en la literatura, entonces hay que compararlo con la literatura. Este es la longitud de movimiento sobre el diámetro, y aquí están unos puntos rojos que son las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, otras también que han hecho en Japón, y estas líneas, estos puntos que ustedes ven son los datos nuestros, ¿sí? Y entonces ahí vemos con barras, con una sola barra, si ven, tiene como la tendencia de los puntos que son los que se ensayaron internacionalmente. Aquí simplemente es para mostrarles y para dejarles claro cuál de todos tenían razón, si el máximo perímetro, el mínimo perímetro y la barra equivalente. Hicimos los datos teóricos de cómo sería el F del perímetro, que son los que ustedes ven aquí a la derecha, adelante, y los comparamos con los teóricos, adelante, y entonces vemos que efectivamente el máximo perímetro es el que mejor se ajusta. Vemos que la relación es 1 para 2 barras, 1,01, y para paquetes de 3 es 0.85, aquí nos da 0.83, es el que mejor se ajusta. Entonces esa fue la recomendación, usemos máximo perímetro, adelante. Y esta es la recomendación, es decir que el máximo perímetro me da una geometría y eso es un factor que le voy a poner a la ecuación de longitud de desarrollo de la barra, adelante. Y entonces nos queda una ecuación modificada, que es la ecuación que tenemos de longitud de desarrollo para pues diferentes paquetes de barras. Así de sencillo es, estoy modificando la teoría que existe actualmente, simplemente la modifico para tener en cuenta el número de paquetes de barras, adelante. Y entonces si yo miro esas ecuaciones y las proyecto, pues veo que la ecuación le pega muy bien a los resultados y a la teoría, entonces ahí está bien ajustada. Entonces hasta aquí vamos súper bien, adelante. Y entonces si ya meto el tema en diseño, porque esto es solo, digamos, desde el punto de vista de la investigación, si ya lo meto en diseño me toca poner una serie de factores. Por ejemplo, la resistencia del acero tiene que ser 1.25 de FY, porque yo tengo que tener en cuenta la sobreresistencia del acero. Entonces eso es lo que pongo ahí, el factor de la serie de resistencia de 0.82 y otro factor de centricidad de la barra que es ahí 0.80 y un factor de carga sísmica que es 1.4, y es decir, y se va dividiendo, porque la carga sísmica lo que se ha encontrado es que disminuye, porque es cíclico, esto es solo estático, disminuye la capacidad, luego toca poner más longitud de desarrollo, de hecho un 40% más, adelante. Entonces finalmente la ecuación de diseño es esa es la ecuación de diseño, esa es la ecuación que nosotros proponemos, y adelante, si la miramos en comparación con lo que han hecho los estudios anteriores, sorprendentemente, yo lo discutí con mi asesor en Estados Unidos, da muy por debajo, adelante. Es decir, que puede uno ahorrar bastante material ahí, bastante. Es decir, la profundidad de los elementos superior e inferior, si eso funciona bien, sería una maravilla. Adelante. Y entonces, pues ahí están las recomendaciones. Las recomendaciones entonces es usar perímetro de contacto, las barras embebidas pues funcionan, las barras en paquete funcionan, pueden inclusive llegar a fluencia o fractura, y aquí están algunas recomendaciones de, por ejemplo, para paquetes de una barra debe estar entre 7 diámetros de barra y 9, para paquetes de 2 barras entre 9 y 11, y para paquetes de 3 barras entre 11 y 13 para que estén en el rango entre fluencia y fallo. Adelante. Todo eso para que los que quieran tener información, nosotros publicamos eso en el journal de la CI, el Structural Journal, y ahí encuentran esa investigación completa con todos los valores y todo. Adelante. Eso lo hicimos con Francisco Galvis, que es un estudiante nuestro, pues hizo maestría en la universidad, fue profesor instructor y ahorita está en Stanford, y él seguimos investigando con él un tema más adelante que les voy a mostrar muy rápido. Y entonces nos queda el tema cíclico. El tema cíclico es importante porque es 1,4 es un factor que pesa mucho. Entonces nos empezamos a hacer ensayos adelante, ensayos cíclicos, ahí ven ustedes ahora en paquetes pero cíclicos adelante, y hemos empezado a tener algunos resultados. Ese es el reto número 1. ¿Qué pasa con la parte cíclica? ¿Funciona igual? Adelante. Al parecer, de acuerdo a resultados preliminares, estamos llegando a 1,30 y algo. Muy parecido al 1,4. Muy seguramente vamos a confirmar eso en ensayos adelante.
y la ecuación además le hicimos un cambio porque le empezamos a variar la resistencia al concreto, y la ecuación tiene un cambio en la resistencia al concreto que no la tenía en la longitud de desarrollo, porque tengo que tener en cuenta la resistencia al concreto, la resistencia al grout, la resistencia a la barra de acero. Esas son las tres variables que entran a juego. Entonces esperamos eso publicarlo pronto y pues ya tener la información para todo el mundo. Adelante. Y entonces lo que nos queda es poner eso a funcionar. Entonces hicimos una columna a escala 1:1 con ductos, pero esos ductos son individuales y utilizaron, pues porque estaban aplicando el diseño, la longitud de desarrollo que utiliza todo el mundo. Si ustedes ven la manera como lo resuelven es que le ponen un pedestal, ¿cierto? Pues para poder tener longitud de desarrollo. Adelante. Les voy a mostrar muy rápido el video de los ensayos. Yo creo que si le pones adelante pronto funciona, creo. Sí, adelante a ver si se mueve. Eso, ponle ahí. Sí, ¿no está cargando? Esta aquí también tiene un video, de hecho esa es la que se ve mejor. Sí, está cargando, no sé por qué está un poco lento. El computador, sí, ese sí el computador. No sé, bueno. Quería mostrarles, es impresionante, esto se mueve, esto lo llevamos a 3.5% de deriva, esto está hecho para edificios, pero un poco adelante, si quieres, la idea es que esto se elimina. Si nosotros hacemos la propuesta, esto se elimina, ¿sí? Esto terminaría eliminándose. Eso es un poco el mensaje. Adelante. Bueno, entonces les voy a contar un segundo reto. Adelante. ¿No? Uy, una para atrás, por favor. Estaban acá hablando y mostraron un poco de fotos. Entonces la pregunta es, ¿podemos diseñar para cero daño? Eso es un reto fuerte. Cero daño. No quiero daño. No quiero daño en los puentes. ¿Se puede o no se puede? Entonces ahí les muestro algunas fotos de fallas que ya, yo creo que adelante ya esto hay suficiente ilustración. Pero una cosa muy importante es, bueno, y esto cuando falla, ¿cuál es el problema? Hay miles de problemas. Uno de los problemas es, y aquí está un recuento de las tablas, es la cantidad de, por ejemplo, de millones de dólares que ha costado no repararlas, sino solo que no funcione el sistema. Y puede ser incluso muchísimo más. Esto es catastrófico a nivel, digamos, de infraestructura. Es realmente un problema grande. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha tocado un sismo grande, entonces no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, si hablamos, solo por ponerles un ejemplo del Northridge, 286 puentes con daños menores y 7 colapsados. $1 millón diarios, hasta que eso no funcione. ¿Sí? Es decir que si no reparo los puentes y los pongo a funcionar, es 1 millón diarios. ¿Sí? Es un problema. Eso, en Chile se habló de 377 millones de dólares en arreglar la infraestructura, 211 puentes dañados, y Caura, que ahorita les vamos a mostrar un ejemplo, 302 en pérdidas por afectación de la infraestructura. Adelante. Entonces, ¿cómo es el tema del diseño sismo resistente? Entonces aquí se lo resumo muy rápido. Yo lo diseño para una carga adelante, y entonces si llega un sismo o está en el parte operacional, sismos bajitos, cargas de servicio, cero daño, no hay problema, ¿cierto? Probabilidad de fatalidades muy baja, ¿cierto? Tiempo de reparación, poquitos días. Adelante. Si llega un evento un poco más grande, la operación puede estar limitada. Yo puedo, digamos, decir al puente, mire, esto no se dañó tanto, pero voy a restringirle el tráfico mientras lo reparo. Y entonces ahí ya empiezo a tener una probabilidad, empieza a afectar, porque, pues, no sé, eso es difícil a veces, entonces puede haber un tema ahí ya, y pues ya puede ser de cuestión de un poco más de días, una semana. Adelante. Si ya me llega el de seguridad de la vida, que es para el que yo diseño, ¿sí? En Colombia diseñamos para 475, 500 años de periodo de retorno. El nuevo código de puentes se va a 1000. Y hay una razón por qué se adoptó eso. Eso se adoptó pues, precisamente porque quiero cuidar la infraestructura. ¿Sí? Entonces voy a diseñar para cargas más altas que van a tener un periodo de retorno más grande. Entonces, si yo aquí pues puedo tener el 50% de seguridad de la vida, la probabilidad se disminuye claramente, y el tiempo de reparación, pues hablando aquí pues, de meses. ¿Bien? Adelante. Y pues ni hablar de colapso. De colapso pues toca retirar, ¿bien? Adelante. Entonces, las estructuras 100% elásticas, que es una opción, pues son muy caras. Demandas en control por aceptación de rótulas plásticas, ya las vamos a ver.
Eso, así se diseña. ¿Sí? Yo diseño para que haya daños concentrados, los pueda reparar y sí, ya, pero pues hay daños. Y hay desplazamiento residual, entonces puede que el puente no pueda utilizar. Y alta probabilidad de tener que demoler, ¿cierto? Y cerrar vías, adelante. Entonces, y esto es lo que, así se comportó, y miren, ahí se comportó, ¿se cayó? No. ¿Cuántos muertos hubo? No, hubo muertos. ¿Puede seguir transitando? Pues no sé, ustedes aquí los expertos me dirán si dejan pasar carros por allá arriba o no, ¿cierto? No sé, adelante. Pero el hecho es que, pues ahí más o menos se está cumpliendo para lo cual estamos diseñando, adelante. Entonces, ¿esto es aceptable? Eso es muy cuestionable, adelante. Esto duró, por ejemplo, 35 días sin que funcionara, ¿sí? Mientras lo revisaban, esto afectó una rótula perfecta, de esto es de mostrar yo en mi clase allá. Sí, es perfecta, pero pues uno dice, bueno, esto, ¿qué capacidad residual le quedó? ¿Sí? Adelante. Entonces, esto es un tema que no solo estamos discutiendo aquí, eso lo están discutiendo el público en general. ¿Sí? Y dicen, oiga, y si hay un terremoto en San Francisco, dicen, oiga, yo quisiera que en 72 horas, eso es lo que pide el público, o sea, los que pagan, los contribuyentes, todo el mundo, los que no estamos en el tema de ingeniería, 72 horas después del sismo de la falla de San Andrés, quiero que los puentes funcionen. Esos son los que pagan los impuestos. ¿Sí? Y entonces, aquí está la estadística. Hay algunos, por ejemplo, que dicen que no, que es que yo quiero que, no importa cuánto cueste, quiero que eso sea súper seguro, no importa. Están dispuestos los gringos a hacer eso. Las últimas investigaciones en Estados Unidos se han enfocado en eso y no se han escuchado el tema de resiliencia. Ese es un tema que está de moda y que eso es precisamente lo que están tratando de buscar ahora las nuevas investigaciones. Y hay múltiples investigaciones buscando eso. Que duren más, que no se dañen, que aguanten más, que haya que invertir menos recursos adelante. Entonces, la idea del nuevo diseño adelante es la siguiente. Entonces voy a tener un nuevo sistema adelante. ¿Se trabó? Bueno, esto animado es complejo. A ver. Entonces la idea es, voy a llevarlo a ese nivel digamos de demanda, pero operacional. ¿Sí? Ahora, ¿puede costar un poco más? ¿Sí? ¿Qué tanto? De pronto no tanto. Y ese es el reto. De pronto no tanto. Pero no va a haber interrupciones de tráfico, va a tener capacidad de recentrada, o sea, no se va a quedar deformada, conexiones simples para fácil de construir y demandas bajas en elementos protegidos. Adelante. Entonces, y aquí sí te va a tocar moverlo. Esta es la idea. Columna autocentrante, columna fija. Dale a ver si esto se mueve. Le pego un sismo. Dale. Entonces un poco la idea es esto, miren. Vamos a dejar que rote, que se mece, literalmente. Esto rompe un poco el tema de dinámica, ¿sí? Fabián, que hizo un doctorado, yo que también lo hice, pues esto dice, no, esta vaina, qué peligro, ¿cierto? Y yo cuando lo empecé a estudiar dije, es un reto, ¿sí? Esto es lo anterior, 15 años, pero aquí pues si esto lo logro, pues ahí está, quietico, funcionando bien, tal. Entonces yo no voy a pasar, eso no me va a pasar. Vamos, al siguiente. Ojalá que este video se pueda ver. Si quieres, trata de ponerlo a ver si de pronto lo podemos ver. Qué lástima. Pero es un video que... ahí lo puedes poner, ahí está. No, sabes que la copié con todos los... Es que pensé que eso funcionaba. Y eso que está en mi computador. Eso es culpa mía. No sé, parecía que traía como el video porque yo lo probé en mi computador y funciona muy bien. Es una lástima. Pero bueno, si ustedes van a la Universidad de San Diego, el profesor Restrepo probó ya esto. Es una fundación que funciona que lo hacen en una arena con otro propósito y gira y funciona relativamente bien. Pero entonces el rocking lo hacen en la arena. Entonces lo que hace es que hace como un hueco y entonces repara ese hueco. Entonces eso a mí no me gustó. Bueno, y ahorita se van a perder otro video que es mejor. Vamos a ver. Pero bueno, adelante. Ahorita nos devolvemos a ver si se puede, pero no. Esto es en Rusia, pues. Este sí era una maravilla que lo vieran, ¿verdad? Porque es que este sí es el tema perfecto. Hace así perfecto.
Este es el ejemplo y los rusos son súper arriesgados. Yo en mi vida había visto una cosa que está así. Ah, mira, ahí está, qué bueno. Este es el demostrar. Estos son los rusos construyendo las columnas tambaleantes, dice el profesor de Stanford, Eduardo Miranda, que a mí me gusta tambaleante, es un puente tambaleante, eso no se vende, ¿cierto? Nosotros les pusimos otro nombre, ¿sí? Pero ellos lo construyen en edificios, entonces son columnas prefabricadas, pineadas arriba y pineadas abajo, totalmente sueltas, ¿cierto? Le ponen, ahí las conectan, ustedes van a ver y ahorita van a hacer las pruebas, ¿no? Ahorita hacen las pruebas, ahí funden eso, el 20% de reducción. Esas son cosas del tema de prefabricación que tenemos que aprender. Y entonces, ahí van rápido, aquí hacen las pruebas. Entonces ponen unos gatos y mueven la columna arriba, ¿vale? Y la sueltan. Y eso son varias pruebas. Ahorita hay una prueba con el que yo creo el señor que se inventó eso, debajo moviéndose eso, que eso sí ya es la máxima. Esa sí es la prueba de que no tiene ningún problema. Bien, porque ese se pisó un ladito, pero ahorita está el señor que se hace encima. Ahorita está encima el señor y ahí se hace. Ese señor, mira, ahí. Fresco. Bueno, entonces esa es la idea. Entonces incorporarlo en puentes. El tema dinámico es supremamente complejo. Adelante. Ya hay suficiente. Adelante. Más adelante. Ahora se quedó en el video. Listo. Entonces esta es la metodología. Entonces la metodología que tenemos es, vamos a definir un poco de variables de la concepción del diseño. El diseño no es trivial. Por ejemplo, tengo que ver qué pasa con los estribos. Tengo que ver a qué nivel, cómo esto se va a mover y cómo no se va a caer, porque esto se puede caer, o sea, si lo pongo mucho se cae. Entonces, después vamos a diseñar unos especímenes a todas estas. ¿Funcionó, Carlos? Aquí tengo a Carlos, es nuestro estudiante de maestría, les voy a mostrar en la mesa giratoria un modelo a escala unos 50 de esa cosa, Carlos, 150. Y les vamos a hacer una demostración ahí en vivo, en directo. Carlos es el responsable de que los ponentes en el futuro se puedan diseñar así. Se hace una modelación en elementos finitos, hay que escoger muy bien las señales, todo esto es un tema bien complejo desde el punto de vista dinámico, vamos a hacer modelaciones bien avanzadas, vamos a hacer una construcción de un modelo, que es un modelo demostrativo, vamos a hacer un modelo en laboratorio a escala 1-10 y vamos a ver los resultados. Les adelanto muy rápido para no quitarles más tiempo. Adelante. Esto es simple, este es el puente que cogimos vía Bogotá-Girardot, creo que es un puente típico en Colombia. Aquí pues lo que hicimos fue coger las dimensiones y usarlas para el modelo prototipo que vamos a hacer adelante. Y entonces el modelo prototipo va a ser escala 1-10, lo vamos a hacer en el laboratorio en la mesa giratoria de la Universidad de los Andes. Y pues va a quedar así como a esa escala, como ustedes ven. Esta es la escala de la persona y ahí se va a hacer el ensayo en una dirección y después en la otra dirección, porque la mesa es unidireccional, tiene un pórtico metálico porque, como ustedes comprenderán, eso puede caer, de verdad. Y entonces pues no me echan si yo me tiro la mesa giratoria. Entonces toca tener muchísimo cuidado con la mesa giratoria. Adelante. Entonces la dinámica es muy compleja. Para explicársela es muy sencillo, pero esto es mucho más complejo. Lo que estoy diciendo es, piensen que esto es una respuesta de un bloque rígido más algo flexible. Y entonces rompe todo el tema de la dinámica, porque esto es un movimiento de rocking que se ha estudiado en la dinámica parcialmente. Hay algunos modelos, pero no se ha estudiado en este detalle que lo necesitamos, porque vamos a construir algo que pues, depende de muchas personas. Y entonces pues la idea es combinar estos dos comportamientos para ver cómo pasa. Y más o menos lo que uno puede ver es que dependiendo del ángulo de rotación, el momento del restaurador, o sea, yo puedo hacerlo llevar hasta un ángulo específico. Y ese ángulo lo tengo que limitar, yo lo tengo que limitar en diseño. Y yo no lo puedo pasar, eso es como hagan de cuenta mi resistencia máxima. No lo puedo limitar, y todo eso es un tema geométrico, entonces toca ver cómo se maneja. Adelante. Entonces, adelante. Aquí hay una modelación que hizo Carlos, que se hace contra el tiempo en una señal y vemos esto cómo se mueve. Eso pues tiene inestabilidad, o sea que se podría caer, pero no sé. Y le pusimos el símbolo de Northridge al puente colombiano. Vamos a ver, ¿sí? Funcionó bien la modelación, funcionó bien, pero creo que como está haciendo aquí el doctor Consuelo, esto no es tan fácil en la modelación, pero para eso tenemos la mesa virtual, a ver si nos quita un poco más de dudas. Y uno de los grandes problemas es el impacto, porque esto termina disipando energía, es por impacto, porque entonces ¿dónde se va la energía?
Y entonces hicimos una serie de modelaciones en elementos finitos donde vemos adelante, no sé si este video, o sea, así se están empezando a ver los videos. Y entonces aquí empezamos a ver las concentraciones de esfuerzo que son supremamente altas, ¿sí? Entonces llegamos a decir, bueno, ¿y esto cómo nos vamos a enfrentar a este problema? Porque si son altas es que, eso no debería pasar. Adelante. Entonces, aquí está la conexión que nos diseñamos. Adelante. Y entonces una de las ideas es ver cómo el redondeo, tanto en el elemento como en el elemento de apoyo, se haría, ¿sí? Entonces hicimos una serie de modelaciones en elementos finitos y miramos circulares versus como elipses, ¿sí? Y encontramos que las elipses son como la mejor manera de hacerlo. En la tesis que está haciendo Carlos, la idea es, puedes adelantarla, ahí, ¿verdad? La tesis que va a hacer Carlos, lo que vamos a hacer nosotros es ver precisamente uno de estos efectos, porque solo vamos a trabajar uno, porque pues es un proyecto bastante ambicioso, lo estamos haciendo junto con la Universidad de Stanford, con el estudiante que hizo la primera tesis de las barras. Adelante. Y pues vamos a utilizar incluso materiales como el ductal, que pues estamos trabajando también con empresas como Holcim, para ver concretos de alto desempeño en este tema. Adelante. Bueno, y esta es la última foto que tengo, que es, bueno, hay una más, que es el proceso constructivo que hicimos la semana pasada. Ya estamos en la etapa de construcción del modelo, esperamos ensayarlo en un par de meses si nos va bien. Adelante. Y todo esto que ustedes ven y lo que uno hace en las universidades como profesor es gracias a los estudiantes, ¿sí? Por eso traje aquí Carlos, y aquí están todos los estudiantes que han trabajado en este tipo de proyectos y pues la gracia es para ellos. No sé si haya tiempo de preguntas, no sé cómo se maneja, pero muchas gracias por su atención.